Hola, ¿qué tal? Buen día. Nosotros somos el equipo número 2 conformado por Bartolo Hipólito, Margarita Isabel, López Cruz, Carlos, Sánchez Palma, María de los Ángeles y su servidor, Mar Montiel, Jorge Antonio. Somos estudiantes de la carrera de Contaduría Pública cursando actualmente el sexto semestre en turno sábado matutino. La materia es formulación y evaluación de proyectos de inversión a cargo del catedrático, el arquitecto Franklin Cordero Alvarado. Perfecto. Dentro de una formulación y evaluación de proyectos de inversión es importante hacer un estudio económico. Y dentro de sus generalidades está la parte de análisis económico. Pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto. Todo proyecto, ya sea desde una empresa chica, mediana o grande, tiene que determinar cuáles son sus recursos para que estos sean efectuados. También cabe recalcar que dentro de un proyecto se tiene que determinar cuáles son los costos. ¿Qué quiere decir con costos? Cuando una persona habla de costos dentro de una inversión, quiere decir cuál es el costo unitario de un artículo, es decir, lo que cuesta producirlo y también cuánto cuesta venderlo. También cabe recalcar que dentro de un proyecto es muy importante hacer un estudio en cuestión de una inversión inicial en activo fijo y diferido. La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa. Toda empresa que inicie un proyecto también tiene activos que son fijos. Esos activos fijos pueden ser desde bienes inmuebles, pueden ser edificios o pueden ser maquinaria. Es muy importante que una empresa también conozca y determine su capital de trabajo. Para determinar el capital de trabajo de una forma más objetiva, se debe restar de los activos corrientes, los pasivos corrientes. De esta forma obtenemos lo que le llamamos capital de trabajo neto contable. Es muy importante saber que una empresa tiene que contar con personas que entren dentro del capital de trabajo, pero también una empresa no se puede exceder dentro del mismo. Y es por eso que tenemos que hablar acerca de la determinación del punto de equilibrio. La determinación del punto de equilibrio es uno de los elementos centrales en cualquier tipo de negocio, pues nos permite determinar el nivel de ventas necesario para cubrir los costos totales, en otras palabras, el nivel de ingresos que cubren los costos fijos y los costos variables. Hola, ¿qué tal? Siguiendo con nuestros puntos, vamos a ver ahora los estados de resultados pro forma. ¿Qué son los estados de resultados pro forma? El estado de resultados pro forma refleja el método contable de acumulaciones bajo el cual los ingresos, los costos y los gastos se comparan dentro de periodos de tiempo idénticos. Describe en forma comprendida transacciones que darían como resultado una pérdida o una ganancia para los propietarios de una empresa. Las partidas del estado de resultados se clasifican de la siguiente manera: ventas brutas, devoluciones, descuentos sobre ventas, ventas netas, descuentos, costos sobre venta, gastos de administración, ventas, gastos de ventas, gastos financieros y otros ingresos. Ventas brutas constituyen la facturación de los clientes por la mercancía que estamos vendiendo. Las devoluciones son las devoluciones de lo facturado que nos hacen los clientes a nosotros. También los descuentos de los valores que hacemos a los clientes por un pronto pago o por otra situación. Las ventas netas representan la suma de dinero recibida o que puede esperar recibir por las mercancías vendidas. Los costos de ventas es a como nosotros compramos la mercancía. Y los gastos de administración pues son todos los conjuntos de gastos que se incurren dentro de la dirección, como son pago de nóminas, etcétera, gastos de papelería, etcétera, etcétera. A continuación seguimos entonces con lo que es para saber si una empresa tenemos una utilidad en nuestro estado de cuenta, si la empresa está ganando o está perdiendo.
A continuación, para eso también tengamos otro punto, que es determinación del temar. ¿Qué significa temar? En los negocios y en la ingeniería económica, la tasa mínima aceptable de rendimiento, la tasa de retorno de un proyecto que una empresa está dispuesta a aceptar antes de comenzar el mismo, dado su riesgo y el costo de oportunidad de renunciar a otros proyectos. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Sí? Que nosotros, para iniciar una empresa, siempre a veces necesitamos un financiamiento. ¿Y cómo lo logramos? Pues a través de un banco, el cual pues el banco también nos cobra un interés. Y para ello pues hay una formulita ahí que tenemos, que nos dice que el temar es igual a un valor del proyecto más una tasa de interés del préstamo más una tasa de inflación esperada y cambios en la tasa de inflación que tiene un riesgo de incumplimiento al préstamo más el riesgo del proyecto. Bien. Otro punto más importante que es para cuando iniciamos una empresa es un financiamiento de la inversión. ¿Qué es esto? Un financiamiento de la inversión es el desembolso que hay que realizar desde que inicia un proyecto y para cumplir todas las necesidades de este, así como el capital de trabajo. Las tres partes principales de la inversión son inversión fija. ¿Qué son las inversiones fijas? Son los recursos tangibles e intangibles necesarios para la ejecución de un proyecto. Otro punto es el capital de trabajo. Son los recursos que permiten que una empresa comience sus actividades. Y lo último es una inversión total, que es la suma de la inversión fija, los activos tangibles y el capital de trabajo. Y por último, como le comentábamos, el financiamiento, que es la actividad mediante la cual se obtienen los recursos para la implementación de una nueva actividad dentro de una organización que llamemos que es una empresa. Bueno, fuente internas es un recurso que la empresa genera por sí sola, es decir, es el recurso propio o autogenerado por el aporte de los socios, las utilidades no distribuidas, la incorporación de nuevos socios, que los socios estén aportando el dinero para iniciar el negocio. ¿Sí? Bueno, ¿y qué se necesita para saber cómo inicia un negocio? Hacer un balance general inicial. ¿Y para qué nos va a ayudar este balance general inicial? Más que nada, el balance inicial es aquel que se hace al momento de iniciar una empresa o un negocio. ¿Para qué? Para que registremos los activos, los pasivos, el patrimonio con lo que se está iniciando operaciones en esta empresa. ¿Y qué vamos a poner en el balance? Pues obviamente lo que son las propiedades, reparto, las unidades, edificios, equipos mobiliarios, lo que son lo que iniciamos, con qué dinero iniciamos, y toda esta situación es lo que se implementa en ese balance general. Y por último, necesitamos saber la posición financiera inicial de nuestra empresa que queremos realizar. ¿Cómo es esto? Pues la posición financiera más que nada es la situación financiera de una empresa en un diagnóstico basado en un conjunto de variables contables que permite medir el desempeño de una compañía con el fin de tomar decisiones enfocadas a la resolución de problemas. ¿Para qué? Para saber si estamos ganando o estamos perdiendo o cómo está la situación de la empresa. ¿Cómo está la estructura? La estructura es el estado de situación financiera, se divide en dos bloques, uno con el activo y otro con el pasivo, y lo que es el patrimonio neto. Ambos bloques han de sumar la misma cantidad, ya que activos han de estar financiados por el patrimonio neto. Y es así como todo negocio o toda empresa que inicia debemos de seguir estos pasos que mencionamos. ¿Por qué? Porque así sabemos cómo vamos a iniciar en el negocio y si vamos a tener una utilidad
o una pérdida. Obviamente, los dueños o los que están financiando la empresa, ellos requieren que se gane, que no se pierda. Entonces, por eso es muy importante todos estos puntos que mencionamos anteriormente, que se lleven a cabo y que podamos saber en qué posición está la empresa y cómo debería de actuar para poder tomar decisiones concretas. Por mi parte es todo. A continuación nuestra compañera Margarita continuará con algunos puntos más adelante. Gracias. Buenos días, mi nombre es Margarita Isabel Bartolo Hipólito. El día de hoy vengo a exponer el tema 4.12, que es cronograma de inversión. En concepto, antes de entrar a este tema, tenemos que saber que una inversión, como muestran las diapositivas, es una cantidad limitada de dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa o un conjunto de acciones, con la finalidad de que se incremente con las ganancias que genere ese proyecto empresarial. Todo proyecto requiere un cronograma de inversiones que señale claramente su composición y las fechas o periodos en que se efectúan las mismas. Se trata aquí de obtener un primer esquema consolidado de calendario de inversiones basado en el estudio técnico para hacerla en ejecución. En términos económicos más concretos, una inversión se asigna cierta cantidad de dinero establecido de manera previa a disposición de terceros con la finalidad de obtener rendimientos monetarios en forma de ganancia previamente calculados y establecidos con anterioridad. En la siguiente diapositiva se muestra lo que es el cronograma de inversión. En este se presentan las inversiones de manera más detallada en función de tiempo en que se va a realizar el proyecto, indicando la suma a invertir en concepto y totalizadas por una unidad de tiempo. En un cronograma de inversiones se presentan más detalladas cada uno de los conceptos básicos en función del tiempo en que éstas se van a realizar, indicando las sumas a invertir en cada concepto, totalizadas por la unidad de tiempo, que en este caso pues, pueden ser semanas, meses, incluso años. El cronograma de inversiones se elabora para identificar el periodo en que se ejecuta parte o la totalidad de la inversión, de tal forma que los recursos no queden inmovilizados innecesariamente en periodos previos. En la siguiente diapositiva muestro el siguiente tema, que es generalidades de los métodos de evaluación económica. La evaluación económica, como muestro en la diapositiva, constituye la parte final de una secuencia de análisis de factibilidad en los proyectos de inversión, en el cual, una vez concentrada toda información generada en los capítulos anteriores, se aplican métodos de evaluación económica que contemplan el valor del dinero a través del tiempo, con la finalidad de medir la eficacia de inversión total involucrada y su probable rendimiento durante su vida útil. Especialmente en los proyectos de carácter lucrativo, la parte que corresponde a la evaluación económica es fundamental, puesto que con los resultados que de ella se obtienen se toman decisiones de llevar a cabo o no realizar el proyecto determinado. La siguiente diapositiva es el tema que mencionaba hace unos momentos, solo que aquí se muestra con especificaciones los métodos que se utilizan en esta y para qué sirven. En esta identifica las ventajas y desventajas asociadas a la inversión ante su interpretación. Como segundo punto, determina la rentabilidad económica que tendrá el proyecto. Y como tercero, la evaluación económica es la parte final del análisis de factibilidad de un proyecto. En la siguiente diapositiva es un tema distinto y es el cálculo del valor presente neto. Como aquí se muestra, dice que es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de cajas
futuras, originados por una inversión. En este artículo conoceremos qué es el valor presente neto y cómo se calcula. El valor presente neto, BPN, o el valor actual neto, BAN, es el método más conocido para evaluar proyectos de inversión a largo plazo, ya que permite determinar una inversión si cumple con el objetivo básico financiero. En este caso es maximizar la inversión. En la siguiente diapositiva mostramos el cálculo de la tasa interna de retorno. Como aquí se muestra en concepto, la TIR o la tasa interna de retorno es la rentabilidad de la empresa de un porcentaje o tasa de rentabilidad, el cual es comparable a las tasas de la rentabilidad de una inversión de bajo riesgo, y de esta forma permite saber cuál de las alternativas es más rentable. Si la rentabilidad del proyecto es menor, no es conveniente invertir. Esto quiere decir que la tasa de retorno o TIR nos permite saber si es viable invertir en un determinado negocio, considerando otras opciones del menor riesgo. La TIR es un porcentaje que se mide la viabilidad de un proyecto o empresa, determinando la rentabilidad de los costos y pagos actualizados generalmente por una inversión. Esta es una herramienta muy útil, ya que genera un valor cuantitativo a través de la cual es posible saber si un proyecto es viable o no, considerando otras alternativas de inversión que podrían ser más cómodas y seguras. Esta ha sido mi presentación, espero haya sido grata y pudieran entender un poco los temas. A continuación les dejo con mi compañera María de Los Ángeles. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo les hablaré acerca del cálculo del periodo de recuperación. Este método es usado para evaluar proyectos. ¿Qué cosa evaluamos con este método? Evaluamos de determinado periodo exactamente en qué tiempo fue recuperada la inversión de dicho proyecto. Aquí tenemos un ejemplo, una inversión de 100,000 pesos donde en el año 1 hay una ganancia de 30,000 pesos y así sucesivamente hasta el año 5, que es de 25. Si a esa inversión vamos restando por año las ganancias, tenemos que en el año 3 y 4 más o menos es donde recuperamos la inversión. Para saber con exactitud aplicamos la fórmula. El siguiente tema es cálculo de inversiones de flujo. Para construir un proyecto de inversión y calcular su flujo de caja se deben tener en cuenta los siguientes 3 puntos, los cuales son la etapa del proyecto de inversión en el que se desea calcular el flujo de caja, la información que se desea obtener al evaluar el proyecto, y el tercer punto es el objetivo que se persigue al invertir en los recursos. Tasa promedio de rentabilidad. Esta se define como la relación que existe entre el promedio anual de las utilidades netas y la inversión promedio de un proyecto. En este ejemplo se invierten 80,000 pesos y se espera obtener en un año 95,000 pesos, lo cual da una ganancia de 15,000 pesos. Para saber cuál será la tasa de rendimiento debemos sustituir la fórmula. Tenemos entonces que rendimiento es igual a la ganancia entre la inversión. Sustituyendo tenemos 15,000 entre 80,000 y para saber cuál será la rentabilidad lo multiplicamos por 100 para saber su porcentaje, teniendo un rendimiento de 18.75%. Rentabilidad sobre la inversión. Este es un indicador financiero el cual mide la eficiencia integral de la administración para generar utilidades con sus activos disponibles, es decir, cuánta utilidad genera la inversión en activos. La fórmula es utilidad neta sobre activos totales. ¿De dónde sacamos las utilidades netas? Estas las encontramos en el estado de resultados o pérdidas y ganancias también. Los activos totales, estos los encontramos en el balance general, también conocidos como estados de situación financiera. Rentabilidad sobre el activo fijo. Este tipo de rentabilidad sirve para determinar una relación entre la utilidad neta del ejercicio y el total de los activos fijos. Esta fórmula, a diferencia de la anterior, utilizamos la utilidad neta sobre los activos totales, pero brutos.
¿Qué quiere decir esto? Que son los activos totales sin descontar las depreciaciones, las provisiones, tanto de inventario como de deudores. Bueno, pues esto ha sido todo por nuestra parte. Esperamos nuestra presentación haya sido de su agrado. Gracias.